Hoy presentamos precursores de la sociología jurídica. Universidad Tecnológica Boliviana. Integrantes: Gunara Capa, Alison Tudela, Mariela Peredo, Carla Tellería. Docente: Doctora Andrea Gómez. Carrera: Derecho. La sociología surgió para comprender y analizar los cambios. Tras la Revolución Francesa e Industrial, los hechos dieron paso a que surja el pensamiento social de buscar una estabilidad del orden social perdido. Saint-Simon, de origen francés, quería reorganizar la estructura social para promover la colaboración y armonía entre las diferentes clases, impulsando un sistema basado en el mérito y la contribución de la industria en lugar de la propiedad de la tierra. Su objetivo era utilizar el progreso científico y tecnológico para liberar la sociedad de las limitaciones impuestas por antiguos sistemas y así crear una sociedad más justa y equitativa. Auguste Comte, seguidor de Saint-Simon, es considerado el padre de la sociología por haber acuñado el término y establecido las bases de esta disciplina. Argumentaba que la sociología debía basarse en métodos científicos para comprender y estudiar la sociedad, alejándose de explicaciones teológicas o metafísicas. Propuso que el conocimiento y la sociedad pasan por tres estados: el estado teológico militar, el estado metafísico y jurídico y finalmente el estado positivo e industrial. Ejemplo: 1. Estado teológico militar. Las personas creían en seres sobrenaturales, como magia. 2. Metafísico y jurídico. Surge del pensamiento del porqué de las cosas. Y el último estado positivo industrial se enfocaba en la observación empírica y la ciencia. Heriberto Spencer. Heriberto Spencer fue un filósofo sociólogo burgués inglés que se destaca por su obra Los primeros principios, desenvolviendo la concepción mecanicista vulgar de la naturaleza que se fundamenta sobre la teoría del equilibrio. En sus aportes a la sociología se destaca por el desarrollo progresivo que hizo un eco sobre la teoría de Comte, que eran las tres etapas de la sociedad. Spencer rechazó todos los supuestos ideológicos del modelo de las tres etapas de Comte e intentó reformular la teoría del progreso social en términos de biología evolutiva. Spencer conceptualiza la sociedad como un organismo social que evolucionó de un estado más simple a uno más complejo, según la ley universal de la evolución. Al elaborar su teoría propuso dos tipos de sociedades, una que era la militante y la otra industrial. La sociedad militante, estructurada en torno a relaciones de jerarquía y obediencia, era simple e indiferenciada, y la sociedad industrial, basada en el comportamiento voluntario y asumidas las obligaciones sociales, era compleja y diferenciada. Emile Durkheim. Emile Durkheim es uno de los pensadores del siglo XIX, quien junto a Max Weber y a Karl Marx son considerados como las raíces de la sociología. Durkheim es una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la sociología como una disciplina académica. Su contribución a la sociología jurídica es la regla de la objetividad, donde los fenómenos sociales son cosas y deben ser tratados como tales. Debemos considerar a los fenómenos sociales en sí mismos como sujetos conscientes que los representan, por lo que es necesario estudiarlos como casos exteriores. Durkheim defiende la teoría funcionalista de Spencer, de las partes diferenciadas cada una con un fin y la noción de que la sociedad suma sus elementos individuales. Durkheim afirma que a medida que las sociedades crecen y se hacen más complejas, las tareas se especializan y la autosuficiencia es sustituida por la interdependencia. Por ejemplo, un agricultor que depende de un herrero para herrar a sus caballos y el herrero depende del agricultor para obtener alimentos, vemos cómo la sociedad ha evolucionado hasta convertirse en un organismo complejo, en el que los individuos asumen funciones especializadas, cada uno de ellos con una esencia para el bienestar común. Este concepto de sociedad estructurada como un organismo biológico compuesto por distintas partes con funciones especializadas se convirtió en una teoría sociológica dominante llamada el funcionalismo. Leon Duguid nació 4 de febrero de 1859 y murió en 1828. El pensamiento jurídico de Duguid se incluye en la corriente del sociologismo político, ya que trata de elaborar una doctrina del derecho y del Estado. A partir de la naturaleza social del fenómeno jurídico, la piedra angular de su teoría es la afirmación de que tanto el derecho como el Estado deben estar sujetos a la realidad objetiva, frente al derecho subjetivo que admitiría la existencia del derecho individual por encima del derecho colectivo. Generalmente se lo sitúa en la corriente del sociologismo jurídico, en razón de que se dedicó lo mejor de su esfuerzo a elaborar una doctrina del derecho y del Estado partiendo de la naturaleza social del fenómeno jurídico. Su espíritu le llevó a una evolución de signo idealista, en la que se ha visto por algunos una manifestación de justnaturalismo y sui generis.
Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 y murió en 1973, fundador de la Escuela Jurídica de Viena, pensador jurídico y austriaco perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, sostuvo que la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Kelsen trató de desarrollar una teoría general del derecho positivo como sistema de categorías y conceptos fundamentales que permitieran a la práctica a abogado, juez, legislador, teórico, jurista, profesor de derecho de un determinado orden jurídico, a alcanzar un conocimiento científicamente correcto de su materia, y a este objeto se volcó en la producción de libros que conmocionaron las ciencias jurídicas durante los años medios del siglo actual, especialmente los llamados teoría pura del derecho y teoría general del Estado. Su postulación no necesitaba de los requerimientos jus naturalista y tampoco se inclinaba hacia el positivismo decimonónico, criticable porque ahí el derecho asumía el ideal metódico de las ciencias naturales. Todavía problemático, según Kelsen, no le daba importancia al análisis positivista de Comte ni al de Durkheim. No pretendía construir una teoría de carácter general, sino jurídico. El pluralismo jurídico. Para comprender el pluralismo jurídico, cabe desentrañarlo desde dos escenarios. Primero, desde la modernidad eurocéntrica. Se trata de un conjunto de normas de autorregulación social que se clasifican según el grado de cobertura de las normas del Estado, lo que significa que la autorregulación social es creada por los mismos grupos de forma parte de las normas que poseen los diferentes grupos sociales que no precisamente están regulados por las normas estatales. El pluralismo jurídico es un hecho social que no es característico de un tipo específico de sociedad o de un campo social determinado. Estos espacios no están exentos de la regulación estatal, pero tampoco están sometidos completamente a esta. Por otra parte, el pluralismo jurídico significa que la sociedad, en sus diferentes niveles de organización, crea sus propias normas, siendo todas de carácter oral y se reproducen a partir de la interacción social de los integrantes, que conforman un segmento social, cultural, donde las normas del Estado tienen poca influencia. Hablemos ahora de los avances y retrocesos del pluralismo jurídico. A partir de la Constitución Política del Estado del 2009, Bolivia se define como un Estado plurinacional de derecho social comunitario e intercultural. Al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado dice: Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Esto expresa un cambio con el anterior modelo de Estado, nación multicultural, aunque las reformas estructuradas de 1994 reconocieron algunos derechos como las TCO, territorio comunitario de origen. Es el Estado plurinacional el que abre un nuevo escenario de participación política de las comunidades campesinas e indígenas.